Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos el que nos permitas tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre, pero también de reflexión en tu palabra. Háblanos a través de ella. Tú tienes un mensaje para nosotros en esta tarde y te rogamos, Señor, que lo podamos entender con claridad y que pongamos en práctica esta enseñanza que tú nos traes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya ahorita ustedes van a estar tranquilos, sentaditos. Yo todavía tengo que seguir de pie. Pero bueno, es parte de la tarea. Y bien, hermanos, siguiendo con las reflexiones acerca del Evangelio de Lucas, ahora sí, la presentación de los milagros de Jesús. A partir de este momento empieza esa tarea que el Señor Jesús realizó, porque fue parte de su ministerio, pero aquí, haciendo una comparación entre los evangelios llamados los evangelios sinópticos, es decir, los que tienen más parecido, porque recordemos que el evangelio de Juan es un evangelio más reflexivo, porque la intención de Juan es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, para que la gente crea en Él precisamente como el Hijo de Dios, y como dice él mismo, y creyendo en Él tengan vida eterna. En los otros hay un paralelismo, pero vamos a detenernos un poquito en algunos conceptos que son importantes entre sobre todo Mateo y Marcos con respecto a Lucas. Quisiera resaltar, para esto, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 21, y ahorita vamos a ver algunos detalles. Marcos capítulo número 1, versículo 21. Vean lo que dice ahí. Inmediatamente en la primera frase dice, y entraron en Capernaum. ¿Sí? Vamos al versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Regresemos a Lucas. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre el relato de Lucas y el relato de Marcos? Precisamente el manejo del verbo. En Marcos está en un sentido plural. Entraron, descendieron, ¿sí? Dando a entender una tarea de Jesús con los discípulos. Sin embargo, acá Lucas, acuérdense que Lucas es un investigador médico y es investigador, entonces él va a dar un énfasis completamente diferente a lo que está planteando Marcos. Porque dice aquí, versículo 31, fíjense, ya no dice descendieron, sino que dice, descendió Jesús a Capernaum. Y luego más adelante en el versículo 38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y si se dan cuenta, ya no hace mención de los otros dos discípulos que le acompañaban. Es decir, que Lucas quiere centrar la atención de las acciones en Jesús, no en los que estaban con él, no en el grupo, por así decirlo, sino específicamente en Jesús, porque recordemos, Lucas quiere mostrarle a Teófilo que Jesús fue un personaje que sí existió en un momento dado de la historia y que es la que está planteando. Entonces, mientras Marcos hace énfasis en los que estaban ahí, Lucas solamente pone la atención y centra la atención en Jesús. Y este es un detalle importante, hermanos, porque ya Jesús empieza a accionar, empieza a hacer todo lo que le correspondía. Si ustedes recuerdan, el ministerio de Jesús lo hemos centrado solamente en el plan redentor de Dios, en la salvación, en que se ofrece, muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día de entre los muertos y después de estar 40 días con sus discípulos sube a la presencia del Padre. Pero el ministerio de Jesús es más amplio, es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a restaurar no solamente desde el punto de vista espiritual, que es una tarea importante, sino también desde el punto de vista físico, las enfermedades. ¿Sí? No se olvida Jesús de la integridad del ser humano, sino que va hacia lo que realmente está pasando con la persona. Ahora, dice aquí que les enseñaba, retomando la narración de Lucas, les enseñaba en los días de reposo, reiterando que Jesús cumplía con la ley. ¿Sí? Esto es algo que no debemos de olvidar. Jesús cumplió siempre
con la ley. Pero vean lo que dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Cuál doctrina creen que era la que enseñaba Jesús, hermanos? Nosotros ya hablamos, ya en nuestra época actual, de 3 tipos de doctrina, ¿se acuerdan? La reformada, la bíblica, la reformada y la calvinista, que es la que nosotros tenemos. Pero en el caso de Jesús, ¿qué doctrina era la que enseñaba, hermanos? ¿Sí? Y tenemos que meternos exactamente al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento va encaminado hacia el reino de los cielos, hacia el reino de Dios, porque ese es el tema que se desarrolla desde un principio. Pero no solamente eso, sino también nos habla de aspectos que tienen que ver con Dios, porque el Antiguo Testamento nos habla de lo que nosotros hemos determinado como los atributos de Dios, esas características, esas propiedades que lo identifican a Él dentro de su ser. Y hablamos de la eternidad, de la inmensidad, de la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, el amor, la justicia, la bondad, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento habla de eso, hermanos. Es más, el Antiguo Testamento habla de la Trinidad, de Dios como trino. El primer pasaje donde lo encontramos es en Génesis capítulo número 1, ¿sí? Pero Isaías también plantea la Trinidad en su libro. O sea, el Antiguo Testamento también contiene esa doctrina que es básica para nosotros como creyentes. Pero aquí lo que dice es, se admiraban porque su palabra era con autoridad. Lógicamente, hermanos, a lo mejor podríamos pensar, bueno, es que es el Hijo de Dios, es Dios mismo y Él se sabía absolutamente todo. ¿Y qué lo hacía dudar? ¿Qué hacía dudar a Jesús, hermanos? Nada lo hacía dudar. Y Él conocía absolutamente, sí, todas las cosas. Pero ese es, hermanos, también el ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jesús, además de venir a morir, además de venir a ser obediente y, como dice Pablo, hasta la muerte de cruz, además de eso, nos vino a mostrar que las cosas que Dios pide sí se pueden llevar a cabo? O sea, como personas, como decimos nosotros, no tenemos justificación para decir no puedo, no hay ninguna justificación. Y nuestro ejemplo más importante es Jesús. Entonces, Él en términos doctrinales nos está mostrando, hermanos, que tiene por un lado el conocimiento, pero por otro lado lo puede expresar adecuadamente. ¿Sí? Ayer cuando estábamos repartiendo en el hospital los Nuevos Testamentos y los folletos, se nos acercó a mi esposa y a mí un señor, le íbamos a dar, pero nos preguntó, sacó de repente de su mochila una Biblia que tienen los testigos de Jehová y nos preguntó, oigan, ¿esta es lo mismo que ustedes me acaban de entregar? Y ya le dije, no, es parecida, pero no es lo mismo. Y se queda, no, entonces voy a leer lo que ustedes me han dado. ¿Qué errores encontraríamos en la Biblia de los testigos de Jehová, hermanos? ¿Cuál es el principal error que encontramos en la Biblia que tienen los testigos de Jehová? La selección de los 144,000. Bueno, los 144,000 no reconocen la divinidad de Jesús. ¿Y en qué texto está la divinidad de Jesús? Juan 1:1, exactamente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la Biblia de los testigos de Jehová, esa última frase dice, y el verbo era otro Dios, inclusive Dios lo ponen con minúscula, ¿sí? Para decir que Jesús no es parte de la divinidad, no es parte de la Trinidad, sino que es otro más entre muchos por ahí. Y así podemos hablar de distorsiones, ¿sí? Pero hermanos, hay que tener cuidado de no dejarnos engañar. Inclusive, muchos nos han confundido con los testigos de Jehová precisamente. Hoy en la mañana que íbamos hacia allá, hacia el templo, nos fuimos en un taxi de esos de plataforma y la persona que iba manejando nos decía, ¿van a su congregación? Y yo le dije, no, vamos a otra. Donde nos recogió es donde nosotros nos congregamos. Y nos empezó a decir, ¿de qué iglesia es?
Y ya le dije iglesia presbiteriana. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de gobierno está en base a los presbíteros, que es el término griego para ancianos. Pues es que los testigos de Jehová también tienen ancianos. Entonces ustedes son igual que los testigos de Jehová. Ya le tuvimos que decir que no. ¿Sí? Y hermanos, no solamente les di un ejemplo con un grupo que, bueno, es muy claro, es muy explícito en términos de los errores doctrinales que tienen, pero nos encontramos con muchos grupos, hermanos, que tienen errores doctrinales. ¿Y cuál va a ser nuestra postura? Simplemente ese hecho de decir, todos los caminos llevan a Dios, no te preocupes. Y a veces nosotros decimos, sí, todos los caminos llevan a Dios. Y no es cierto. Solamente hay un camino, que es Cristo Jesús. Y Él mismo lo señaló. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces, no hay eso de que todos los caminos llevan a Dios. Recordemos que esa frase la tomaron de una frase del Imperio Romano que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Entonces, no podemos dejarnos engañar, hermanos, pero por un lado, para eso necesitamos fortalecer nuestro conocimiento de la doctrina. ¿Qué es lo que conocemos de doctrina bíblica, hermanos? Que por ahí empezaríamos, para no meternos en otro tipo de detalles, que son los que ahorita, por ejemplo, estamos analizando los domingos al mediodía. Pero de la doctrina bíblica, ¿qué tanto conocemos de la doctrina que viene contenida en las Escrituras? ¿Qué tanto conocemos de Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué tanto conocemos del pecado, del hombre, de la salvación, de la iglesia, de los sacramentos, de las últimas cosas que se van a dar antes de que el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión? ¿Sí? Y déjenme decirles, hermanos, que de un tiempo para acá, donde más errores doctrinales ha habido es en la cuestión de las últimas cosas, la segunda venida de Jesús. Ahí ha habido una distorsión de información tremenda. Entonces, hermanos, este pasaje, fíjense, este versículo 32 nos enseña entonces que debemos, por un lado, tener un conocimiento certero de la doctrina bíblica, pero también, como dice aquí, su palabra era con autoridad. Cuando hablamos con alguien más en términos de doctrina, ¿nuestra palabra tiene autoridad, hermanos? ¿Somos capaces de defender la doctrina bíblica? ¿Somos capaces de exponer ante alguien más cuestiones doctrinales de acuerdo a la correcta interpretación de la Escritura? Eso es algo, hermanos, que nos tiene que motivar a aprender, a querer saber más, a tomar en realidad ese versículo que repetimos cada vez que terminamos la escuela de formación cristiana. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Pero ¿para qué vamos a conocer de doctrina, hermanos? ¿Para qué? Pues para exponerla ante los demás. ¿Sí? No vamos a hablar de una religión, de una iglesia, sino del conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Sí? Bueno, en eso estaba ahí en Capernaum, cuando dice que se le presenta un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a otro punto que también es importante dentro del conocimiento que debemos tener de la doctrina bíblica, y es la existencia de los demonios. ¿Existen o no existen los demonios? Claro que existen. La Biblia habla de ello, y la Biblia nos dice inclusive a través de Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra personas iguales a nosotros. No, es contra espíritus demoníacos. Y ahí habla de principados, de potestades y de varias cosas que tienen que ver con los demonios. Entonces, hermanos, una realidad que no podemos evitar y que no podemos tampoco negar es la existencia de los demonios. Pero ojo, no todo es demoníaco, hermanos, porque a veces caemos en el extremo de pensar que todo tiene que ver con Satanás. ¿Sí? Y hay muchas cosas que no tienen que ver precisamente con Satanás, sino con nosotros. ¿Sí?
Nosotros somos los que no somos obedientes a nuestro Dios. Pero esa es una gran realidad. Y vean, Satanás, fíjense lo que dice la Escritura. Reconocen a Jesús. ¿Sabe quién es Jesús? Y dice la Escritura que Satanás, ¿cómo se siente ante Dios, hermanos? ¿Cómo está? Primero, Satanás cree en Dios, pero dice que tiembla, ¿sí? ¿Nosotros, hermanos, ante la presencia de Dios temblamos? Deberíamos temblar. Deberíamos temblar también, hermanos. ¿Por qué? La Escritura misma lo dice, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Pero como Dios ya no actúa como lo hizo en el Antiguo Testamento cuando era muy radical, ¿sí? Entonces decimos, no, Dios no nos va a hacer absolutamente nada. No, sí, nos sigue castigando, porque dice la Escritura que porque Jehová al que ama castiga. Y si nosotros estamos pecando, pues nos tiene que castigar, ¿sí? Pero en ese sentido, entonces les decía, por un lado, entonces hay que reconocer la existencia de los demonios y más hoy en día, porque recuerden, hermanos, que conforme se vaya acercando el tiempo de la segunda venida, Satanás va a intentar, lo dice la misma palabra, engañar, si es posible, a los que son escogidos. Y ojo, mucho ojo con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la acción de Satanás no solamente va a estar como este hombre, un espíritu inmundo que a lo mejor lo hacía tener situaciones muy complicadas, sino que lo hace en muchas ocasiones de manera sutil, de tal manera que nosotros no nos demos cuenta en qué momento vamos a estar pecando, sino ya cuando caímos es cuando decimos, a ver, ¿qué está pasando? Por eso, hermanos, hay que estar atentos a la forma en la que Satanás actúa hoy en día. Y bueno, Jesús le reprende diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y vean lo que dice ahí, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús se va haciendo famoso. Fíjense, cosa interesante. Sabemos que era una figura pública al final de cuentas, porque atraía la atención de la gente. Pero ¿cuál era la actitud de Jesús ante esto, hermanos? La actitud de Jesús ante esto, dice ahí el versículo 38. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Es decir, a Jesús no le gustaba el aplauso. A Jesús no le gustaba el reconocimiento de la gente. ¿Se acuerdan lo que le decía a la gente que sanaba? ¿Qué le decía a la gente que sanaba? No digas, guarda silencio. Ve y cumple con lo que dice la ley allá en la sinagoga. Haz lo que tienes que hacer, pero no le digas a nadie lo que acaba de suceder. Obviamente ninguno de esos hombres le hizo caso porque todo el mundo empezaba a decir, es que me sanó y me sanó. Y bueno, la fama de Jesús iba creciendo día con día. Ahora, lo interesante del asunto, hermanos, y aquí es lo que hay que entender, que Lucas sí va a hablar de los milagros de Jesús, pero no lo va a hacer como Marcos, que inmediatamente entrando en el Evangelio luego habla de milagros, milagros y milagros. No lo hace como Mateo. Mateo es un poquito más tardado, porque si se dan cuenta, Mateo hasta el capítulo número 8 va a plantear los milagros de Jesús. ¿Qué hay antes del inicio de los milagros de Jesús según Mateo, hermanos? Es un evento que narra Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. El sermón de la montaña, que contiene las bienaventuranzas, que contiene los ejemplos de cómo se debe interpretar la ley y todo este tipo de situaciones que tienen que ver con la enseñanza de Jesús a sus discípulos. A los 12 discípulos, hermanos, no eran muchos. Porque hasta el capítulo 9 y el capítulo 10 ya viene cuando escoge a sus discípulos. Y se dan cuenta, hermanos, vean ustedes que en este evangelio de Lucas, hasta el capítulo, más adelante en el capítulo 5 va a hablar del primer llamamiento, que es el que le hace a Mateo, ¿sí? Pero entonces, hermanos, Jesús no es un personaje al que le guste la adulación.
no es un personaje al que le guste el reconocimiento público. Él simplemente vino a hacer lo que tenía que hacer. Y esta es otra de las enseñanzas. Fíjense, ya es la tercera enseñanza que podríamos sacar de este texto. Porque, hermanos, ¿qué es lo que hace que nosotros hagamos las cosas dizque que tenemos que hacer para el Señor? ¿Qué es lo que nos lleva a trabajar para el Señor? ¿La fama? ¿El poder? No podemos decir que la riqueza, porque aquí nadie se hace rico. Ojalá nos hiciéramos ricos predicando el Evangelio, ¿verdad? Pero pues nadie se hace rico predicando el Evangelio, ¿sí? Al contrario, a veces es causa de pobreza. ¿Pero qué nos mueve, hermanos? El reconocimiento de la gente, que digan que yo, ay, sí, miren el hermano, cómo trabaja. El hermano está ahí, miren, consagrado. No, hermanos, no. Acuérdense que el Señor Jesús decía que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué recomendaba Jesús cuando ayunáramos? Que nuestro rostro no expresara que estábamos en ayuno. Obviamente no solamente era el rostro, sino toda nuestra expresión corporal, y lo que decíamos, que no estuviéramos diciéndole a todos, es que yo ayuné, y yo ayuno, y yo hago esto, y yo hago lo otro. No, hermanos, no, porque Jesús nunca lo hizo. ¿Sí? Simple y sencillamente, Él hace lo que tiene que hacer. Que era aquí, ya está haciendo milagros. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, le rogaron por ella, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Otro milagro más, segundo milagro. Entonces, uno, sacar al espíritu demoníaco que había en aquel hombre. Segundo, sana a la suegra de Pedro. Pero luego dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Qué interesante, hermanos, esta última frase del relato de Lucas. Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Lucas, hermanos, aquí? Que los demonios podían dar testimonio de quién era Jesús. Y como que a qué nos suena, hermanos, como que a qué nos resuena en la cabeza esa idea. De que, hermanos, en cierto momento el Señor se puede valer de quien sea para la predicación del Evangelio, aún de los demonios, ¿sí? Satanás y sus demonios conocen, para empezar, la Biblia, la saben, ¿sí? Y pueden hablar de ella. Por eso, hermanos, en este sentido, creo que a nosotros nos debe de llamar la atención el hecho de la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos predicando la palabra o nos la estamos guardando para nosotros? Es un tesoro que tenemos, el de la vida eterna, ¿sí? Y tenemos que dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Sí, Jesús no lo permite con los demonios, porque no es la tarea de los demonios predicar de Jesucristo, hermanos. Es tarea nuestra. Nosotros tenemos esa tarea de la predicación del Evangelio. Y bueno, Lucas en este sentido entonces le da este giro al relato. Sigue diciendo, porque vean, el resto de los siguientes versículos 42, 43 y 44 sigue hablando del trabajo de Jesús. El capítulo 5 habla de también otra vez sanidades que hace o milagros que hace, no solamente de sanidad, sino habla de la pesca, habla del leproso, del paralítico, y otra vez vuelve ya a manejar cuestiones de doctrina y de lo que tiene que hacer. Es decir, hermanos, la tarea de Jesús fue una tarea integral. La predicación del Evangelio para Jesús no solamente fue hablar del reino de los cielos, hablar del arrepentimiento, sino también sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recordando lo que ya habíamos visto la semana pasada acerca del pasaje. ¿Se acuerdan del pasaje que Jesús leyó en la sinagoga? ¿Qué capítulo?
61. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Un ministerio integral. Y nosotros, hermanos, en lo particular tenemos que pensar de esa manera, en hacer una tarea integral de la predicación del Evangelio, pero también como iglesia tenemos que pensar en eso precisamente, en un trabajo integral. Vemos las noticias, escuchamos las noticias y sí, a veces decimos, no quiero saber nada ya porque puras cosas malas, pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Muchas veces lo que hacemos es eso precisamente, ignorar lo que está sucediendo en nuestro país, ignorar lo que está sucediendo a nivel mundial. Y no lo podemos hacer, hermanos, no lo podemos hacer. Tenemos también que actuar en favor de los que lo necesitan. Miqueas 6:8, ¿se acuerdan qué dice? ¿Qué pide el Señor? Oh hombre, Él te ha declarado, ¿y qué pide Jehová de ti? Y fíjense el orden que plantea ahí. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No plantea primero humillarte ante tu Dios, no lo hace en primer lugar, lo pone en tercer lugar. ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante las acciones de justicia que podamos hacer. Es muy importante para el Señor que actuemos con misericordia. Y es también importante que le alabemos. Las tres cosas, no porque una sea más importante que la otra, no, las tres son importantes. Por eso, hermanos, es importante, valga la redundancia, que nosotros consideremos qué podemos hacer por los demás. Hoy estamos ante la oportunidad de dar, aunque sea, no me gusta hacerlo, pero cuando menos un granito de arena para apoyar a nuestros hermanos que están pasando necesidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vieron el texto que puse en la diapositiva que subí? Dos que eran la misma, nada más de diferente color para que lo identificaran. ¿Cuál es el texto que puse ahí, hermanos? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y hermanos, ante esta oportunidad tenemos que pensar, sí, vamos a apoyar a nuestros hermanos que están pasando tragedias, que bueno, ahorita se nos pidió para un lugar determinado, pero son 5 estados de la República donde hubo problemas en estos últimos días, pero ha habido más, hermanos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que podamos actuar con misericordia con nuestros hermanos que están sufriendo, que están padeciendo. Porque Jesús a eso vino, a cubrir las necesidades de la gente en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito físico. Y Él lo dijo, yo no vine a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Porque el sano no tiene necesidad de médico, el enfermo sí. Y ahorita, hermanos, tenemos esa oportunidad y ojalá que podamos actuar con misericordia. Que el Señor nos bendiga.